En este video veremos algunas de las principales doctrinas del pensamiento económico y sus autores, únicamente enfocados en el ámbito de la macroeconomía, además de sus aportaciones al desarrollo del pensamiento económico a lo largo de los últimos 2 siglos que han dominado el pensamiento económico, y que reflejan los intereses de los distintos grupos dominantes en cada una de las etapas del desarrollo del capitalismo, desde la Revolución Industrial, así como lo son el siglo XVII y XVIII, hasta nuestros días. La doctrina económica es un conjunto de teorías que, impulsadas por una serie de economistas de una misma escuela de pensamiento económico e intereses similares, se consideran como verdaderas. A diferencia de la teoría económica, la doctrina suele representar un conjunto de teorías que analizan la totalidad de la economía, mientras que la teoría suele estar más relacionada con aspectos concretos de la misma. Con el transcurso de la historia, dependiendo del contexto que vivía cada una, han ido surgiendo muchas doctrinas económicas, muy dispares entre sí, pero con el bienestar general como objetivo definitivo. Aunque no existe consenso, se considera que la primera doctrina económica podría ser la escuela clásica, impulsada en Gran Bretaña por el economista escocés Adam Smith. Para comenzar este video, hablaremos acerca de Adam Smith, que nació en Escocia en 1723. Fue un economista y filósofo reconocido como uno de los más importantes exponentes de la economía clásica, con su obra llamada Investigación sobre la naturaleza, causas de la riqueza de las naciones, publicada en 1776. Es conocido como padre de la economía, ya que formuló su investigación con diversas influencias a lo largo de su carrera académica. Francis Hudson fue la primera gran influencia de Smith, siendo su profesor de filosofía social en la Universidad de Glasgow. El orden natural como opuesto al inventado por el hombre fue la principal aportación de Hudson en los estudios de Smith. Derivado de sus estudios de filosofía, Adam Smith escribe la teoría de los sentimientos morales, publicada en 1759, cuyo desarrollo versa sobre el planteamiento de que la conducta humana se mueve por 6 motivaciones. 1. El egoísmo. 2. La conmiseración. 3. El deseo de ser libre. 4. El sentido de la propiedad. 5. El hábito del trabajo. Y por último, la tendencia al intercambio. Como economista académico, también tuvo la influencia de la doctrina fisiócrata, en su obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Smith sustentó muchas opiniones que guardaban gran relación con las propuestas hechas por los fisiócratas. Entre ellas están su adhesión al naturalismo y su interés por el problema del excedente. En el Essai sur Economie Animale, Smith hace referencia al orden y la libertad natural en términos generales. Posteriormente, lo retoma como parte de su investigación, haciendo mención de la libertad natural en el comercio y en la industria. Dentro de la investigación de Smith, se puede apreciar elementos coincidentes, pero también visiones divergentes. Para los fisiócratas, la riqueza la generaban los agricultores. Adam Smith amplió el concepto de riqueza identificándose como valor de cambio, y a diferencia de los fisiócratas, lo generalizó incluyendo el concepto en todo trabajo que creara un excedente y que pudiera recompensar al propietario del producto. Adam Smith inspiró su investigación sobre la riqueza de las naciones en muchos de los filósofos y economistas de la época, como ya mencionado Hume, Locke, Chatillon y Stuart. Entrelazó todos los hilos de las ideas que tomó por separado y en este proceso transformó su significado a través de su propio enfoque, formulando una obra que significó una revolución en el pensamiento económico. Mejor conocida como La riqueza de las naciones, su obra más importante hace una descripción sobre el progreso económico, argumentando a favor del libre mercado y haciendo una crítica a las doctrinas de la economía política. A través de los capítulos de su libro, enuncia los principios que actualmente representan la teoría económica clásica, considerando una economía de libre mercado, con mercados competitivos en donde existen influencias sobre los precios y lo único que varía es la cantidad que se puede intercambiar, originando una interacción de agentes económicos que determinarán un precio con equilibrio. Uno de los términos más reconocidos hasta la actualidad es la regulación del mercado a través del mecanismo de la mano invisible. En su investigación, Adam Smith describe cómo opera este mecanismo en la economía de las naciones y la sociedad. Afirma que, en lo que respecta al ámbito económico, el ser humano se comporta de forma egoísta, satisfaciendo su interés individual, y ese comportamiento es el motor del crecimiento económico, pues promoverá el interés colectivo. Él pensaba que ninguna sociedad podría florecer si la mayor parte de sus miembros son pobres o están en la miseria. No obstante, su obra, escrita hace más de 200 años, sigue siendo el eje rector de la doctrina económica neoclásica.
cuyo resultado ha sido la execrable pobreza y mala distribución de la riqueza, la cual es reflejada en una clara distinción de clases y una libertad natural que deriva en un fallido sistema capitalista. Jean-Baptiste Say nació en Lyon el 5 de enero de 1767. Fue un economista francés que divulgó la teoría de Adam Smith y fue uno de los precursores del marginalismo. Formuló la ley de mercados o la ley de Say, la cual habla acerca de cómo la oferta crea la demanda, y ambas determinan el valor de intercambio. Say retoma muchas de las ideas de sus predecesores franceses y de Adam Smith, sistematizándolas en este magistral tratado, que incluye numerosas contribuciones originales expresadas con una gran claridad de estilo. Algunos economistas de la escuela clásica inglesa, en particular McCulloch, seguidor de David Ricardo, consideraron que Say era meramente un divulgador y sistematizador de la riqueza de las naciones, pero se puede defender que las aportaciones que hizo fueron mucho más allá. La célebre ley de los mercados, que formuló como los productos en última instancia se intercambian por otros productos, es su contribución más famosa, bautizada posteriormente como la ley de Say, la cual constituye un elemento central de la economía clásica al ser aceptada por Ricardo y Mill como una de las contribuciones más significativas del pensamiento económico. Su esencia es que, antes de poder demandar bienes, debe haber producido otros bienes para intercambiarlos por los bienes deseados, lo que implica una relación causa-efecto de la oferta hacia la demanda. Y su corolario es que no puede existir periodos prolongados de sobreproducción y subconsumo si el mercado no sufre interferencias. Las contrataciones de la actividad productiva se deberán entonces o bien a perturbaciones como las malas cosechas o las guerras, o a medida de que los gobiernos influyan negativamente en la actividad económica, así como las subidas de los aranceles. Thomas Malthus y Sismondi, luego reivindicados por Keynes, rechazaron la ley argumentando la posibilidad de atesoramiento, que podría producir el subconsumo. Say y otros clásicos respondieron aseverando que el atesoramiento era un fenómeno de importancia marginal. Contrariamente a Smith y a los economistas clásicos ingleses como David Ricardo, Say se oponía firmemente a la teoría del valor del trabajo, considerando que el fundamento del valor está en la utilidad que los distintos bienes reporten en las personas. Esta utilidad puede variar en función de la persona, del tiempo y del lugar. La concepción de Say es, por lo tanto, que el valor es subjetivo, lo que influye en otros economistas continentales y en Inglaterra después de su muerte, en Jevons y el nacimiento del marginalismo. Otro aspecto importante en el que difiere de la escuela inglesa es en la crítica a las teorías ricardianas de la distribución de la renta, que tienen un sesgo marcadamente pesimista, con predicciones de un estado estacionario de estancamiento. Say, además de tomar una postura mucho más optimista, considera que estas teorías no tienen carácter científico, y su rigor lógico se ve contrapesado por su dependencia de una cadena de supuestos poco realistas, o muy discutibles, así como porque la evidencia empírica no jugaba a su favor. Esta discrepancia profunda con Ricardo se debe también a una concepción del método de la ciencia económica, en la que los razonamientos deductivos han de vigilar su dependencia de los supuestos, tratando de no alejarse del exceso de la realidad y no abusar de los ejemplos numéricos o algebraicos para no perder claridad. Entre otros trazos distintivos del pensamiento de Say que gozan de actualidad está su énfasis en la importancia del empresario, que realiza un labor distinto del propietario del capital, así como en la importancia que otorga a los derechos de la propiedad para el crecimiento. David Ricardo nació en Londres el 18 de abril de 1772. Fue un economista inglés de origen judío sefardí portugués, además de ser uno de los más célebres economistas del siglo XIX, ya que formó parte de la corriente de economistas clásicos, de la cual fue uno de los mayores íconos. Sus principales contribuciones las encontramos en el ámbito de la macroeconomía y en la teoría del valor económico. También fue un importante hombre de negocios y miembro del Consejo Británico. David Ricardo hizo grandes aportaciones a la teoría económica, especialmente a la macroeconomía. Analizó la relación entre beneficio y salario, que significó una de las bases de la ley de rendimientos decrecientes. También fue su obra La teoría cuantitativa del dinero. Corrientes tan dispares como el liberalismo y el marxismo lo han tomado como referencia, lo que denota la gran aportación de David Ricardo a la ciencia económica.
aportando análisis económicos neutrales que enlazan la economía como herramienta de gestión, independiente de cualquier filosofía o ideología económica. David Ricardo trajo con rigurosidad la teoría del valor. Sobre ello, expuso que la cantidad de trabajo necesario para la producción de una mercancía determinaba su valor de cambio. Ricardo, al igual que Adam Smith, entendió que en las sociedades primitivas el valor quedaría determinado por el tiempo requerido para producir aquellos bienes de subsistencia necesarios para el trabajador y su familia. Pero en las nuevas sociedades en las que el mercado jugaba un papel importante, ellos podían no ser exactamente así. No obstante, la diferencia, cuando se diese, sería mínima. En ese caso, las consecuencias serían una variación de la población, creciendo o descendiendo, según el salario del mercado fuese superior o inferior al salario natural. En definitiva, existiría siempre una tendencia a una situación de equilibrio. En un contexto geográfico histórico, en el que los propietarios de las tierras las arrendaban en lugar de explotarlas directamente, David Ricardo observó las cuestiones relativas a la renta de la tierra. Defendió que la renta de la tierra se basaba en la diferencia existente entre la fertilidad que ofrecía y la ley de los rendimientos decrecientes. Partiendo de esta base, se explicaba que si la relación entre población y tierras disponibles era favorable, solamente se cultivarían las mejores tierras. En tal caso, nadie estaría dispuesto a pagar una renta por cultivar tierras mientras existiese otras de similar calidad desocupadas. Con la teoría de la renta diferencial, David Ricardo introdujo la ley de los rendimientos decrecientes. En función de esta, cuando se produce un aumento de la población y por tanto la demanda de alimentos, se van cultivando cada vez en tierras menos fértiles. Ello implicaría un aumento continuo de los precios de alimentos. Por tanto, los salarios nominales deberían aumentar de una forma acorde al costo de la subsistencia, aunque por otra parte no sería necesario que también lo hiciesen los reales. Por tanto, la ventaja comparativa era uno de los pilares sobre los que se asentaba su modo de entender el comercio internacional. Centrarse en producir aquello para lo cual se encontraba en una situación de superioridad que el resto de países, para Ricardo era la forma más adecuada de dirigir la economía. En definitiva, podemos afirmar que David Ricardo fue uno de los más importantes economistas clásicos. Ocupó importantes cargos públicos y una elevada posición social. Participó de grandes debates que a día de hoy siguen siendo recurrentes como lo son: ¿cuáles deben ser las pautas a seguir en relación con el comercio internacional? Thomas Malthus nació en 1766 en Dorking, ciudad ubicada en el condado de Surrey en el sureste de Inglaterra. En plena época del periodo de la Ilustración del siglo XIX, donde estaban primando las ideas del desarrollo humano, de las continuas mejoras y de la razón humana, ideas abanderadas por David Hume, Immanuel Kant y Adam Smith, Malthus llegó con sus ideas más negativas sobre la naturaleza humana, basadas en sus estudios sobre la demografía con su enfoque en el que el crecimiento de la población está limitado por sus medios de subsistencia. Su obra maestra, con su título completo, fue Ensayo sobre los principios de la población, cómo impacta a la mejora de la sociedad, con comentarios sobre las especulaciones del señor Godwin, Condorcet y otros escritores. La parte final del título, refiriéndose a William Godwin y al marqués de Condorcet y los otros, incluyendo refiriéndose a Adam Smith y a David Hume, lo añadió en sucesivas ediciones respondiendo a críticas y comentarios a ediciones anteriores. La primera de sus 6 ediciones de esta obra, que inicialmente las publicó de forma anónima, salió en 1798 y la sexta y última edición se publicó en 1826. Su proposición fundamental consistía en que el aumento de la población seguía un ritmo geométrico mientras el crecimiento de los recursos para la subsistencia crecía a un ritmo aritmético. Como consecuencia, el crecimiento de la población y de la riqueza tiene un techo natural, y que la naturaleza tenderá a forzar la limitación de la población a través de acontecimientos naturales, como son el crimen, las epidemias, las guerras y los vicios. También vio la pobreza como un control natural al crecimiento de la población, creyendo que personas con pocos medios tendrían menos hijos. Su ensayo sobre los principios de la población fue leído por los biólogos Charles Darwin y Alfred Russell, en su enfoque también en la evolución económica y el crecimiento dinámico, que reconocieron que impulsó sus teorías de la selección natural. Por la aparente lógica de estas ideas, la menor disponibilidad de reproducción de los pobres por su falta de recursos y la relación geométrica aritmética mencionada, estas ideas tuvieron mucho auge en su momento.
El problema es que las dos ideas fundamentales de Malthus resultaron ser equivocadas. Primero, se han visto resultados exactamente opuestos en términos de reproducción de los más pobres, por razones estrictamente darwinianas. Relacionando con la incertidumbre de la supervivencia de sus hijos, resulta que los más pobres tienen más hijos que los más ricos. Segundo, su análisis geométrico aritmético sobre el control de la población también resultó ser equivocado, en la realidad por no tener en cuenta el desarrollo humano de los medios de producción, la división, especialización del trabajo y el aumento de la inversión. En cuanto a la agricultura, Malthus ignoró las mejoras de su productividad, la introducción de la ciencia en la agricultura, mejoras en los métodos agrícolas, su mecanización, nuevos pesticidas y la introducción de variedades de trigo y otras variantes de alto rendimiento, es decir, no predijo la revolución verde. Además de ser criticado por los líderes de la Ilustración, Malthus también fue criticado por Karl Marx y Friedrich Engels, que argumentaron que este exceso de población engrosaría las filas de la fuerza laboral industrial que explotarían los capitalistas y que los mantendría vivos, aunque al límite. Además, criticaban las teorías malthusianas por dar justificación científica a los capitalistas, por el estado lamentable de la población, estado mantenido por estos capitalistas en su camino de explotación. En 1880, Malthus se interesó por lo monetario y publicó un folleto argumentando que la subida de precios seguía el aumento de la masa monetaria. A partir de 1810, inició una larga amistad de 20 años con David Ricardo y mantuvieron un diálogo sobre temas monetarios, casi siempre estando en desacuerdo sobre estos temas. Cuando en 1814 se lanzó en apoyo de las leyes de maíz, donde el gobierno inglés introdujo aranceles sobre la importación de maíz, argumentando en favor de la producción nacional, Malthus se juntó del lado de los proteccionistas. John Maynard Keynes nació el 5 de junio de 1883 en Cambridge, Reino Unido. Entre los economistas más influyentes de la historia se encuentra John Maynard Keynes. Fue uno de los economistas más relevantes del siglo XX y conocido ampliamente tras el crack del 29. Sus teorías económicas y conceptos formaron una corriente de pensamiento que aún sigue vigente y se llama keynesianismo. Maynard Keynes transformó por completo la definición de la macroeconomía y por ello es muy citado en las facultades de todo el mundo. Sus políticas económicas influyeron directamente sobre los países occidentales. Además, ejerció como asesor del ministro de Tesoro y director del Banco de Inglaterra. Las ideas principales de John Maynard Keynes estaban vinculadas a la relación entre el empleo y los ingresos de una nación. Esta teoría se basa en que los gobiernos deben aumentar el gasto público para que la demanda agregada se vea lo suficientemente estimulada. Esta teoría se ha aplicado en varios países, lo que demuestra la capacidad intelectual que tuvo Keynes. A su vez, estableció que los ciclos financieros se producen por cambios en la demanda agregada, producto de las expectativas de los empresarios. En este sentido, el economista señala que cuando hay una mejor percepción sobre el Producto Interno Bruto, las empresas producen más. Por el contrario, cuando hay incertidumbre sobre el desempeño económico, los empresarios disminuyen la producción y las inversiones. Estas teorías han tenido un fuerte impacto en muchos países, ya que gobiernos de diversas ideologías han aplicado estos principios con muy buenos resultados. Keynes era fiel creyente de que el ahorro de un país está determinado por el ingreso total de la población. Es por ello que no le daba mucha importancia a que las tasas de interés bajen, ya que a su juicio esto no afecta en el nivel de ahorro de la sociedad. Su contribución a la economía ha sido muy grande, ya que algunos gobiernos han usado sus teorías para mantener la estabilidad del empleo. A raíz de esto, muchos gobernantes incrementan las inversiones para poder estabilizar la economía. A su juicio, con un aumento en el gasto público, la demanda de productos y servicios también se incrementa. Esto produce un efecto dominó en las empresas, que tienen que aumentar sus nóminas para cubrir la demanda de bienes y servicios. En consecuencia, el economista apoyaba que los gobiernos desarrollaran mecanismos de política fiscal para derrotar a la crisis financiera. Un ejemplo de ello es que cuando se desarrollan nuevas construcciones, algo que sucede es que se activa el consumo en ciertos otros sectores. A lo largo de su trayectoria, Keynes desarrolló una gran cantidad de obras que plasman su pensamiento. Su primer libro fue La moneda india y las finanzas, publicado en 1913, mientras que el segundo se tituló Las consecuencias económicas de la paz.
Por otro lado, muchos de los aportes de Keynes a la matemática y a la estadística se basaron en su tratado de probabilidad. Este expandió la normativa de Laplace y aplicó diversos problemas que existían para la época. Sin embargo, la obra más importante fue la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Fue escrito en 1936 y para explicar desde su punto de vista lo que estaba sucediendo en la Gran Depresión que se originó con el crack del 29. Aquí es donde pone de manifiesto sus ideas y principios que se aplican mucho en los principios del gasto público, muchos de los cuales se han implementado con éxito en diferentes gobiernos. Su libro, Cómo pagar la guerra, sirvió de guía sobre cómo salir de las crisis financieras que atravesaba el Reino Unido tras la guerra. La propuesta de este economista para salir de la crisis financiera fue sencilla, aunque para el momento fue muy discutida. A su juicio, el aumento del gasto público en inversiones incrementa la producción y otros indicadores. Con ello, la tasa de empleo llega rápidamente a niveles elevados. Por consiguiente, el intervencionismo del Estado es fundamental para derrotar cualquier incertidumbre económica. La demanda agregada es estimulada lo suficiente para derrotar la inercia que trae cualquier momento de la crisis en algún territorio. Esto fue lo que dedujo y recomendó para solucionar la crisis del 29. Para él, la demanda bajó en grandes cantidades, así que era necesario incentivar este indicador para generar confianza en los actores económicos. Para esto, indicó que el Estado debería ser un partícipe fundamental en la economía para que existiera nuevamente el equilibrio entre la demanda y la oferta. En este sentido, en pocos meses los números comenzaron a ser positivos y el consumo volvió a los niveles anteriores, algo que no había logrado ninguna política capitalista. La influencia de Keynes es muy grande, al punto de que se creó una corriente de pensamiento llamado keynesianismo. La idea general es que el Estado debe de desarrollar un plan de inversiones de obras públicas que incrementen la demanda agregada. Con ello, la economía se verá estimulada gracias a la nueva necesidad de cubrir estos sectores. Esto puede observarse en la práctica cuando un gobierno construye autopistas, aeropuertos y otras obras de gran envergadura. Las mismas aumentan el empleo y dinamizan muchos sectores que están relacionados con la construcción. Su corriente de pensamiento ha influido en la forma como manejan muchos estados sus finanzas. Según Keynes, lo ideal es colocar suficiente cantidad de dinero circulante en la economía. Esto genera una tímida inflación que eleva los costos de los bienes y servicios sin caer en los excesos. Además, propone elevar los salarios, ya que el empleo depende del nivel del consumo y la inversión que haya en el país. Si los sueldos disminuyen, provoca un efecto en cadena que deprime toda la economía en general. Joseph Schumpeter nació el 8 de febrero de 1883 en el Imperio Austrohúngaro, en la actual República Checa. En su obra La teoría del desenvolvimiento económico de 1911, Joseph Schumpeter sugiere que las innovaciones son perturbaciones necesarias para el desarrollo. Así se plantea una diferencia frente a los neoclásicos. Supongamos que una firma introduce un nuevo proceso más eficiente. En ese caso, el innovador tiene ventaja frente a los demás ofertantes. Por lo tanto, no hay competencia perfecta. Dicha condición es necesaria para que el mercado alcance el equilibrio, según la economía neoclásica. Sin embargo, para Schumpeter, lo importante no es buscar el equilibrio. Por el contrario, el sistema capitalista requiere choques tecnológicos que generen alteraciones. El profesor austriaco plantea además que las innovaciones pueden darse de las siguientes formas: por la introducción de nuevas mercancías, la creación de un método productivo inédito, la apertura de un nuevo mercado, la obtención de una nueva fuente de materias primas, la creación de un monopolio o la destrucción de uno existente. En su libro Los ciclos económicos de 1939, Schumpeter identifica tres tipos de fases. Primero, la onda de Contrastier, que se extiende entre 40 y 50 años. Luego tenemos al Juglar, que dura de 5 a 10 años, y el ciclo de Kitchin, que es más corto que los anteriores. Una onda de Contrastier puede contener 5 o 6 Juglars. Estos, a su vez, pueden agrupar a 3 o 4 Kitchins. Sin embargo, el economista austriaco reconoció que los ciclos no siempre se repiten con la misma periodicidad. En su obra El capitalismo, socialismo y democracia de 1942, Schumpeter se cuestiona la viabilidad del capitalismo hacia el futuro. El profesor austriaco advierte que, con el progreso económico, el rol de innovar tiende a perder importancia.
Esto debido a que el empresariado delega sus funciones a grupos de especialistas. Lo anterior sucede cuando las compañías crecen y dejan de ser administradas por sus propietarios. En ese caso, se elige un directorio que toma el mando de la firma. Sin embargo, dichos profesionales se inclinan por actuar de manera automatizada y predecible. Es decir, según Schumpeter, los gerentes de grandes organizaciones tienden a no priorizar la innovación. Esto en comparación a los pequeños emprendedores que son el motor del capitalismo. En resumen, Schumpeter prevé que a futuro surgirá una élite intelectual que concentrará la labor empresarial. Así irán desapareciendo los grandes gerentes que proporcionan la innovación. Por último, en su Historia del Análisis Económico de 1954, la cual fue una obra póstuma de Schumpeter, su propósito era analizar la evolución del pensamiento económico desde la antigua Grecia. En este trabajo destaca el acercamiento al legado de David Ricardo. Schumpeter admiraba mucho a este economista inglés. Sin embargo, reconoció que su obra no era original, sino que recogía teorías de terceros. Milton Friedman nació el 31 de julio de 1912 en los Estados Unidos. Friedman fue un destacado por ser el representante más emblemático de los monetaristas. Es un ferviente defensor de la idea de que existe una clara relación entre la cantidad de dinero en circulación y los niveles de inflación. Por su parte, Friedman también argumenta que hay mecanismos automáticos de ajuste en la economía. En otras palabras, Friedman es totalmente contrario a las intervenciones de Estado en la economía. En lo referente a política monetaria, Friedman afirma que las autoridades deben encargarse únicamente de supervisar eficazmente la cantidad de dinero base, programando las correspondientes tasas de crecimiento anual del dinero. Según Friedman, esta es la única forma de tener bajo control las posibles tensiones inflacionistas. Es un claro partidario del liberalismo económico, por lo que la libre competencia es un aspecto clave en sus tesis y, como decíamos anteriormente, se posiciona en contra de la intervención del Estado en los sistemas económicos. Uno de los grandes objetivos macroeconómicos es el control de la inflación. Pues bien, Friedman cree que la total libertad del mercado permitirá alcanzar el equilibrio económico y, en consecuencia, se evitarán tensiones inflacionistas. Precisamente Friedman fue muy crítico con las ideas de Keynes, especialmente en aquellas que se referían a la intervención del sector público en la economía. Friedman era contrario a que el Estado actuase sobre la demanda agregada para tratar de alcanzar la estabilidad económica. El monetarismo defiende la utilización del mercado como mecanismo de asignación de recursos y la aplicación de una política monetaria que tienda al equilibrio entre el Producto Interno Bruto y la inflación. Entre las recomendaciones de política del monetarismo destacan: 1. El control de la inflación, cuando la autoridad monetaria debe evitar procesos inflacionarios y deflacionarios. 2. Reducción del papel del Estado en la economía, cuando la intervención del Estado en la actividad económica generaría ineficiencia. 3. El promover la apertura comercial, el promover la libre circulación e intercambio de bienes y servicios. 4. No buscar la plena ocupación o el desempleo cero. Existiría una tasa de desempleo natural. Si el Estado intenta ubicarse por debajo de esta tasa, se desencadenarían fenómenos inflacionarios. 5. Defender la libre competencia. Promover la competencia interna y externa y utilizar al mercado como mecanismo de asignación de recursos. 6. Rechazo de las teorías keynesianas. Rechazar la intervención del Estado propuesta por la teoría keynesiana. Douglass North nació el 5 de noviembre de 1920 en los Estados Unidos. North pensaba que los cambios institucionales son más relevantes que los tecnológicos para explicar el desarrollo económico. Factores políticos, sociales y económicos inciden sobre las instituciones y los grupos sociales. Son aquellos grupos que ocupan posiciones sociales dominantes los que, si detectan que las instituciones no responden a sus intereses, fuerzan los cambios. Contrastó y confirmó esta hipótesis con casos de historia contemporánea estadounidense y de la historia europea desde la Edad Media hasta la Revolución Industrial. Las instituciones proporcionan una infraestructura que sirve a los seres humanos para crear orden y reducir la incertidumbre. Su principal obra es Estructura y Cambio en la Historia Económica de 1981. El artículo de Douglass North de 1991 resume en gran parte de su investigación anterior relacionada con el cambio económico e institucional.
En este documento, North define las instituciones como restricciones ideadas por el hombre que estructuran interacciones políticas, económicas y sociales. Las restricciones, como North describe, se conciben como reglas formales, constituciones, leyes, derechos de propiedad y restricciones informales como las sanciones, los tabúes, costumbres, tradiciones, códigos de conducta, que generalmente contribuyen a la perpetuación del orden y la seguridad dentro de un mercado o sociedad. El grado en que son efectivos está sujeto a diversas circunstancias, como la fuerza coercitiva limitada del gobierno, la falta de un Estado organizado o la presencia de una fuerte presencia religiosa. En la segunda sección del documento de North de 1991, describe el desarrollo económico de las sociedades como si ocurriera en etapas. North comienza con el intercambio local dentro del pueblo. En este contexto, la especialización es rudimentaria y la autosuficiencia caracteriza a la mayoría de los hogares. Con el comercio a pequeña escala en las densas redes sociales de restricciones informales que facilitan el intercambio local y un costo de transacción relativamente bajo. En esta red muy unida, las personas tienen una comprensión íntima del otro, y la amenaza de la violencia es una fuerza continua para preservar el orden. Con el crecimiento, el mercado se extiende más allá del pueblo a regiones más grandes e interconectadas. A medida que los participantes de una transacción se vuelven más distantes socialmente, los términos de intercambio deben hacerse más explícitos. Este documento en los costos de la transacción requiere instituciones que reduzcan los riesgos de ser engañados, ya sea al elevar los beneficios de las soluciones cooperativas o los costos de la deserción. Como el comercio a larga distancia se vuelve más factible, generalmente a través de caravanas o largos viajes en barco, individuos y grupos experimentan una especialización ocupacional y geográfica. La sociedad también experimenta un aumento de los centros comerciales formales, lugares de reunión temporales, ciudades o pueblos. Del desarrollo del comercio a la larga distancia surgen dos problemas de costos transaccionales. El primer problema de costo transaccional es que la transferencia de los bienes o servicios fuera del control de la regla local deja las reglas de intercambio indefinidas. El riesgo de comercio desleal es alto y los contratos dentro de la sociedad no se cumplen. Por esta razón, los comerciantes sedentarios a menudo enviarían a sus parientes con el producto para garantizar su llegada segura y el cumplimiento de los términos de intercambio acordados por la parte receptora. El segundo problema de costo transaccional es la ejecución de los contratos. Históricamente, este problema se encontró con las Fuerzas Armadas protegiendo barcos o caravanas, o el uso de peajes por parte de grupos coercitivos locales. Sin embargo, en las sociedades modernas, las instituciones que actúan cooperativamente en interés del mercado libre ofrecen protección para los bienes y la ejecución de los contratos. La negociación y la ampliación en partes extranjeras del mundo requieren el desarrollo de un sistema estandarizado de pesos y medidas. A medida que el desarrollo continúa, el aumento de los mercados de capitales y la protección de los derechos de propiedad asociados crea capital social y permite a los ciudadanos obtener riqueza. La tecnología juega un papel fundamental en el desarrollo continuo de los sectores manufactureros y actúa para reducir los costos de transacción de varias maneras. Los beneficios más importantes generalmente son el resultado de mejoras en el transporte. Finalmente, la sociedad se vuelve abrumadoramente urbana. Esta etapa final de la especialización de desarrollo requiere porcentajes crecientes de los recursos de la sociedad para ser activos en el mercado, de modo que el sector de transacciones se convierta en una gran parte del Producto Nacional Bruto. Formas altamente especializadas de organizaciones de transacciones surgen de esta etapa. La especialización y división del trabajo globalizadas exigen que las instituciones garanticen los derechos de la propiedad incluso cuando comercian entre países vecinos, permitiendo que los mercados de capitales se desarrollen con un compromiso creíble por parte de los actores. North enumera tres tipos primitivos de intercambio. El de la sociedad tribal, que depende de una red social densa. El de los bazares, que son altos costos de medición, el esfuerzo continuo de la clientela y la negociación intensiva en todos los márgenes. Y el comercio de caravanas a larga distancia, el cual ilustra las restricciones informales que hicieron posible el comercio en un mundo donde la protección era esencial y no existía un Estado organizado. Se encuentra que los tres métodos anteriores son mucho menos propensos a evolucionar que las grandes sociedades urbanas. El artículo de North
concluye con algunas preguntas intrigantes que tuvo como objetivo abordar, como lo son: ¿qué tienen las limitaciones informales que les otorgan una influencia tan generalizada sobre el carácter a largo plazo de las economías? ¿Cuál es la relación entre las restricciones formales e informales? ¿Y cómo se desarrolla una economía respecto a las restricciones informales que hacen que las personas restrinjan su comportamiento para que hagan que los sistemas políticos y judiciales sean fuerzas efectivas para cumplir de terceros? Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Prusia Occidental. Carlos Marx, junto con Friedrich Engels, con quien compartía una estrecha colaboración intelectual y política, se centraron en lo que denominaron socialismo científico, basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de las teorías que conducirían a su superación. De hecho, sería la fuerza de la revolución, la forma de acabar con la civilización burguesa. Concretamente, fue en 1848, a petición de una liga revolucionaria clandestina integrada por emigrantes alemanes, cuando los dos autores plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista. En el Manifiesto Comunista expusieron las nuevas concepciones del mundo, la dialéctica como la más completa doctrina del desarrollo, la teoría de la lucha de clases y el papel revolucionario del proletariado como creador de la sociedad comunista. Este libro sentó las bases del comunismo. Posteriormente, durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el estudio de la economía política clásica y elaboró su propia doctrina, que publicó en su obra El Capital en 1867, partiendo de que solo el trabajo humano produce valor. Carlos Marx señaló la explotación del trabajador, patente en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y la apropiada por el capitalista. Denunciaba con ello la esencia injusta e ilegítima del sistema económico capitalista. Sin embargo, para Marx el capitalismo estaba abocado a hundirse por sus propias contradicciones internas, lo que daría paso al socialismo y a su máximo objetivo, la emancipación global del hombre al abolir la propiedad privada de los medios de producción, algo que era, según él, la principal causa de la alienación de los trabajadores. El legado de Carlos Marx ha sido enormemente importante para el pensamiento económico y gran parte de sus principios siguen en continuo estudio de investigación. Sus ideas, englobadas dentro del ideario conocido como marxismo, han sentado la teoría de la filosofía económica comunista. Finalmente, es importante recordar que Carlos Marx apenas planteó el modo en que debían de organizarse el Estado y la economía socialistas una vez conquistado el poder, lo que ha dado lugar a interpretaciones muy diversas. Como resultado, algunos de sus seguidores han optado por una rama socialdemócrata que promete salvaguardar las libertades políticas individuales. Ejemplo de ello son Carlos Kautsky, Edward Bernstein o Friedrich Ebert. Otros, sin embargo, han seguido en una rama comunista que originó la revolución bolchevique en Rusia y el establecimiento de estados socialistas con economía planificada y dictadura de partido único, Lenin y Stalin en la Unión Soviética y Mao Zedong en China.